entonces empezamos. Vamos a empezar con Platón. Le vamos a dedicar algunas cuantas clases y bueno, yo les diría que vamos a organizar las exposiciones de Platón del siguiente modo. En esta primera clase, eh, Guido, si nos surgen dudas te podemos escribir al Blackboard. Sí, claro, sí. Me pueden escribir Tatiana, sí. Y me pueden escribir, sí, escriban en la mensajería. Y entonces con Luciana vamos a estar así como atentos a esos mensajes para ir contestando preguntas, ¿no? Bien, les decía, en esta primera clase voy a hablar de Platón y les voy a presentar cuál sería el punto de partida de la filosofía de Platón. Así como con los presocráticos o los jónicos vimos que el punto de partida era eh, algo de la naturaleza que los provocaba, ¿no? Los forzaba a pensar. Bueno, ¿qué es eso que fuerza a pensar a Platón, ¿no? ¿De dónde surge la filosofía de Platón? Eh, y eso voy a hacer en la primera parte. Eso nos va a llevar, y eso nos va a llevar a pensar que el punto de partida de Platón es un problema político. Bueno, yo les voy a explicar por qué hay un problema político, en qué consiste ese problema. Y después, en una segunda parte, vamos a explicar, ya más metiéndonos de a poco en la filosofía platónica, en qué consiste ese problema político, ¿no? Ya desde la propia mirada que tiene Platón de la política, de la polis, del ser humano. Y eso, finalmente, nos va a llevar a entender la polis, cómo está compuesta la polis según Platón, ¿no? Eh, cómo está compuesta el alma de esos ciudadanos o individuos que viven en la polis y ver cuáles son sus correspondencias. Y finalmente, cómo resuelve Platón ese problema. Recordemos, un problema, ya dijimos varias veces que es un problema, ¿no? Es eso que nos fuerza a pensar y nos fuerza a producir una respuesta, ¿no? Bueno, ¿qué respuesta produce Platón ante el problema que ya les anticipé que es un problema político? Y la respuesta va a ser la metafísica. Su filosofía metafísica, su sistema metafísico, de alguna manera, surge de un problema político. Esa va a ser un poco la lectura que yo voy a hacer y que, bueno, es una lectura de Platón, ¿no? Es pensar que su metafísica de alguna manera es respuesta a un problema político. Esto es importante, sobre todo para hacer hincapié en algo que yo creo que se va entendiendo con las clases, porque yo explico prácticamente todos los temas así, que la filosofía nunca trata o nunca parte de temas abstractos, nunca parte de algo medio volado que un filósofo está sacando quién sabe de dónde. Los filósofos, hasta los más metafísicos, hasta aquellos que han construido sistemas filosóficos sumamente complejos y abstractos, todos han partido de problemas. Y problemas de la vida. Después tal vez su respuesta se fue al demonio, se fueron por los cielos inteligibles y abstractos, pero el filósofo siempre está resolviendo algo concreto. Entonces hay que entender ese como raigambre que tiene la filosofía en la vida concreta, ¿no? Muy bien. Platón. Platón es un filósofo griego que vivió entre los años 427 y 347. Es decir, su filosofía es del siglo IV, ¿no? Por lo menos su filosofía madura ya está en el siglo IV. Fue discípulo de Sócrates. Sócrates había sido un filósofo importante de Atenas porque le había dado una especie de giro a la filosofía y le había sacado un poco de esas preocupaciones sobre el cosmos y la naturaleza y las llevó estrictamente a cuestiones humanas, ¿no? A preguntarse por cuestiones que no tenían que ver con la fisis, ¿no? Eso había hecho un poco Sócrates. Bien, Platón es un discípulo de este Sócrates y de alguna manera su filosofía surge de un problema de su época, ¿sí? De un problema que hay en Atenas, en la época en que Platón vive, y que ese es de alguna manera va a ser el punto de partida de su filosofía, del problema político, que consiste en lo siguiente. Eh, Platón, podemos decir que pasa por dos acontecimientos que de alguna manera son esas fuerzas que lo llevan a pensar, ¿no? Son como esos dos incentivos, así como estaban los incentivos de los jónicos, acá también hay unos incentivos de la filosofía platónica, que son al menos dos acontecimientos. El primero es
la condena y muerte de Sócrates, ¿no? De su maestro. ¿Con qué tiene que ver esto? Sócrates fue un filósofo que hizo filosofía dialogando. ¿Sí? No escribió nada, a pesar de lo que había dicho nuestro excelentísimo y sapientísimo expresidente, el de las patillas, que había leído las obras completas de Sócrates. Sabemos que Sócrates no escribió nada. Sí. Y que su filosofía es un capo, sí, total. Qué chanta. Eh, Su filosofía fue en diálogo, no escribió nada porque él entendía que hacer filosofía tenía que ver con una práctica que era el diálogo. ¿Y en qué consistía un poco esta filosofía? Bueno, en dialogar, en proponer un tema, que puede ser, bueno, ¿qué es la virtud? Y se juntaba con discípulos a veces se juntaba con sabios, o con gente que la ciudad consideraba sabia, y se ponía a dialogar. Bien. Según se cuenta, algo medio, no se sabe exactamente si fue así, el oráculo de Apolo en Delfos había dicho que Sócrates era el hombre más sabio que había. Y cuando a Sócrates le dicen que Apolo había dicho eso, dice, yo no sé nada, ¿cómo a mí me van a decir que yo soy el más sabio? No puede ser. Pero bueno, si lo dice Apolo. Entonces, ¿qué es lo que hacía Sócrates? Sócrates en algunos casos, no siempre, se entrevistó con aquellas personas que la ciudad consideraba que eran sabias. Que es un poco lo que nos pasa ahora, ¿no? Digamos, más allá de cierta decadencia en relación al lugar que tiene el conocimiento en nuestra sociedad, todavía hay algo parecido cuando en los medios de comunicación, que podríamos pensarlo, se parecen algo a esa agora pública, ¿no? A esa plaza pública en donde podemos debatir, donde están los conocimientos. En los medios de comunicación llaman a un experto cuando hay que hablar de algo, ¿no? Entonces, tenemos problemas con la economía y la inflación y la deuda. Y acá tenemos sentado en nuestra mesa en el día de hoy al doctor en economía, fulano de tal, que nos va a explicar por qué hay inflación. Y ahí va el tipo que se presenta como un sabio y habla y explica qué es la inflación. O cuando, por ejemplo, hay algún atentado y el atentado se lo adjudica a una organización terrorista islámica, y acá tenemos al doctor especialista en culturas islámicas que nos va a contar quiénes son estos terroristas. Siempre hay gente que aparece y pretende saber. Es importante esta palabra, pretende. La voy a retomar bastante más adelante. Que se presenta como sabio y que la comunidad considera como sabio. Claro, por acá va a venir la ironía socrática, Cristian, exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hacía Sócrates? Se entrevistaba con estos tipos y le dice, bueno, vos que vos que sabés tanto de economía, o vos que sabés tanto del Islam, no sé, para actualizar los ejemplos, ¿no? Contanos, ¿por qué hay inflación? Y entonces el sabio empezaba, bueno, inflación por esto, y empieza a explicar. ¿Y qué empezaba a hacer diálogo? ¿Qué empezaba a hacer Sócrates? Sócrates empezaba a preguntar y repreguntar y repreguntar, y sin que el interlocutor se diera cuenta, Sócrates empezaba a conducir el diálogo. ¿Y qué hacía Sócrates? Partiendo de la idea de que él no sabía nada, yo solo sé que no sé nada, le preguntaba a alguien que le explicara y le repreguntaba y llevaba el diálogo a un punto en donde esa persona, que supuestamente era un sabio, ¿qué quiere decir que era un sabio? Que sabía sobre la realidad, que tenía un conocimiento con fundamento a la realidad, que conocía, en nuestros términos, la arjé, ¿no? Es decir, el principio explicativo de lo real. En este caso, ¿cuál es la razón de la inflación? ¿O cuál es la razón de que haya musulmanes terroristas? Dicen saber eso. Y en algún momento, estos supuestos sabios, estos que pretenden ser sabios, empezaban a contradecirse, a ya no saber qué decir, a quedarse sin palabras. Y entonces, Sócrates públicamente es como si los deschavara, ¿no? Es como si les quitara la careta, decimos nosotros. Como si los expusiera en su no saber. Como si expusiera a esos supuestos sabios como lo que verdaderamente eran. Es decir, charlatanes. O gente que no sabía en realidad. Y que hablaba. Y sonaba muy lindo, ¿no? Uno cuando escucha a un sabio en la tele, sí, seguramente, y uno le cree. Es como que por definición uno cree lo que escucha solo porque hay alguien que está ahí sentado.
¿no? Y uno lo cree, no sé. El otro día pasó una noticia, no sé si lo vieron, que un canal de noticias muestra los disturbios en uno de estos barrios populares que se están teniendo muchos problemas con la pandemia ahora, y muestran imágenes en donde había unos incendios y después las imágenes resultaron que eran de Chile y que no eran del barrio que está en Quilmes. Ahora uno lo ve y así por default cree que es verdad solo porque está ahí, ¿no? Porque está como legitimado por los medios. Esto es lo mismo. Estos sabios, la sociedad ya los había legitimado. Como que eran sabios, entonces todo lo que decían era considerado verdadero. Y este Sócrates iba y los deschavaba a todos. Sócrates que no era ninguna persona importante de Atenas. ¿No? Era un buen ciudadano, pero no era un tipo con poder. Bien, Sócrates se forma un grupo de discípulos y en su vida muestra que es un tipo como muy recto, por lo menos así lo han visto sus discípulos, ¿no? Una persona como muy virtuosa. Al punto, por ejemplo, que cuando lo condenen a Sócrates, teniendo la posibilidad de fugarse, él va a elegir no fugarse por respeto a las leyes, ¿no? Porque él decía, bueno, miren, si cada uno que cree que las leyes están equivocadas las va a violar, estaríamos viviendo en un estado de anarquía. Entonces, más vale que respetarlas, aunque en mi caso se estén equivocando. Entonces era un tipo así como muy recto, ¿no? Para sus discípulos era el hombre más sabio y bueno que había. El hombre más sabio y bueno que había. Era el tipo que en su época representaba lo que era la verdad, ¿no? Es decir, es el tipo que estaba conociendo lo que eran realmente las cosas. Bien. En algún momento, ustedes piensan que es lo mismo que pasaría ahora, ¿no? Esta cosa de estar exponiendo a estos grandes sabios empezó a molestar a algunos. Y entonces lo denunciaron a Sócrates. Y lo denunciaron por por dos delitos que tenían como pena la muerte, que eran no creer en los dioses de la ciudad y corromper a la juventud o a los jóvenes. ¿Cómo se justificaba, ¿no? estas denuncias? La justificación estaba en que muchas veces Sócrates, cuando hablaba, él hacía alusión a un daimón, ¿no? Un demonio sería una traducción literal, que sería una especie como de espíritu que le hablaba, ¿no? Que es como un espíritu personal, algo medio parecido a lo que en el cristianismo es el ángel de la guarda, ¿no? Que es como un espíritu personal que nos aconseja, ¿no? Antes de actuar algo importante nos dice, mira, ten cuidado. Y Sócrates aludía a esto. Esos daimones no formaban parte de la religión oficial de Atenas. Sí formaban parte de la creencia popular, ¿no? Porque esos seres eran hijos de divinidades, hijos de las divinidades oficiales de la religión, ¿no? Entonces, cuando a Sócrates lo denuncia, dice, pero ¿cómo? ¿Qué tiene que ver? Si estos tipos son los hijos de la ciudad, ¿cómo no voy a creer en los dioses de la ciudad? Bien, era claro que lo que querían hacer era sacarse encima a Sócrates. La otra denuncia, que corrompía a los jóvenes, bueno, claro, ¿a qué iba? A que es como, hoy diríamos, le llenan la cabeza de ideas, ¿no? Sócrates le pone ideas raras en la cabeza. Algo que nos hemos cansado de ver en la historia de la humanidad, ¿no? Algo que además es propio de la filosofía tal como la entendían los griegos, ¿eh? No necesariamente como la entendemos nosotros ahora. ¿Qué es qué cosa? Algo que me parece que alguna vez les dije, que es la filosofía siempre molesta. La filosofía siempre perturba, siempre incomoda, siempre jode, siempre. La filosofía siempre molesta, es como un tábano, es como, yo digo, como una espina en el pie. Y uno camina y como no deja de sentir que tiene ahí una molestia, ¿no? O, como más me gusta decir a mí, la filosofía es como esa mosca que aparece cuando estamos comiendo nuestro asado un domingo de sol en el patio o en el jardín, y viene la mosca y viene y uno hace yu y se va la mosca y vuelve y la saca uno y vuelve y vuelve y vuelve y vuelve. Eso es lo que hace la filosofía, siempre ha hecho. Y entonces, el filósofo, en el sentido bien amplio de filósofo que entendían los griegos, que ya les expliqué, ¿sí? Ese que es amigo del saber, ese que cuestiona, el filósofo siempre resulta un ser peligroso para el poder, ¿no? Siempre incomoda. Entonces, en algunos momentos, a los primeros que hay que sacarse de encima es a los filósofos, en el sentido bien amplio, es decir, a intelectuales o a gente que se dedica al saber. Así como, no sé, hay que sacarse de encima y hay que matar o hay que perseguir, encarcelar, torturar
a, no sé, los líderes políticos que se oponen a un determinado régimen, también son a esos intelectuales, que tal vez no estaban haciendo demasiado, pero parece que el pensamiento es peligroso. Para el poder pensar verdaderamente, siempre es peligroso. Y pensar que es esto que hicieron los griegos, que yo les digo siempre, ¿no? Es esa amistad por el saber, esa idea del cuestionamiento, que creo que expliqué en algunas clases anteriores. Eh, no hace falta que busque muchos ejemplos en la historia, nosotros lo podemos ir a buscar en nuestra última dictadura militar, es facilísimo, ¿no? Digamos, tantos intelectuales desaparecidos, torturados, por decir algunas cosas que tampoco eran tan aparentemente peligrosas. Y sin embargo sí lo eran. A Sócrates le pasó lo mismo. A Sócrates algo de esto le pasó. Entonces, ¿qué es lo que ve Platón? Platón ve que su ciudad acaba de matar, porque lo condenan. Sócrates se defiende en un libro que Platón escribe, que se llama La Apología de Sócrates. Lo condenan igual. En la condena él tenía la posibilidad de elegir entre la muerte o el destierro. Elige la muerte, porque para un ciudadano ateniense era peor el destierro que la muerte. Abandonar la ciudad era lo peor que le podía pasar a un ciudadano. Teniendo la oportunidad de escaparse, se resiste, como les conté antes, y ahí hay unos diálogos de Platón bellísimos en donde sus discípulos casi que le lloran, le ruegan que por favor se escape, y él argumenta, y hay todo un diálogo, el Critón, por ejemplo, en donde Sócrates les explica a sus discípulos por qué no se va a fugar, y se muere. Y entonces Platón ve que Atenas acaba de matar al hombre más justo y bueno, como si fuera un hombre injusto y malo. Acaba de matar como charlatán al hombre más sabio que tenía. O sea, invierten lo que había sido Sócrates en vida, a los ojos de Platón por lo menos. Y entonces, ¿qué dice Platón? Acá hay algo que anda mal. Claramente la polis tiene un problema. Acá hay un problema. Y voy a adelantar una metáfora que sirve mucho para entender cómo mira Platón su ciudad. Sirve mucho para entender lo que es ese problema político que es el punto de partida de su filosofía. Platón va a decir, che, la polis acá está enferma, la polis. Es como si estuviera enferma. Algo le pasa. Algo funciona mal en la ciudad. Bien, ¿vamos bien? Pregunten, ¿eh? Entonces, tengo una pregunta medio chisme filosófico para hacerte. Dale, Manuel. Pregunta nomás. Vamos bien, Solange. Genial. Pregunte, ¿eh? Bueno, mientras vos escribís yo sigo, ¿eh? Ese es el primer acontecimiento. Vos preguntá, Manuel, ¿eh? Ese es el primer acontecimiento. Dije que el punto de partida de la filosofía platónica, ¿cuál es? ¿Qué es ese incentivo? ¿Qué es esa fuerza que lleva a Platón a pensar, ¿no? Que lo sacude? Esto, la condena y muerte de Sócrates. Ese es un acontecimiento. El otro acontecimiento, menos personal, aunque claramente en el problema de Sócrates no es que Platón lo quería y se murió. Dice, acá la ciudad tiene un problema, que no puede ver al hombre más justo que tiene, ¿no? Hay quienes dicen que Sócrates es un invento de Platón, que no existió. ¿Qué pensás al respecto? No, claro, obviamente que existió Sócrates, ¿cómo no va a existir? Sí, no es ningún invento. Claro, no tenemos textos de Sócrates, entonces uno dice, bueno, se lo inventó Platón, porque por lo general lo que nosotros conocemos de Sócrates, como vengo explicando, es a través de textos que escribió Platón. Pero no solo Platón escribió sobre Sócrates, Sócrates aparece también en otros pensadores de la época que lo nombran, entonces claramente existió. No, eso fue una hipótesis, pero una hipótesis más como para forzar la idea de cómo construimos nosotros la idea de Sócrates, porque claramente nosotros muchas de las cosas que yo le estoy contando de Sócrates lo conocemos a través de Platón, porque quien escribió sobre Sócrates es Platón. Entonces nosotros conocemos al Sócrates de Platón, eso sí podríamos decir. Bien, entonces el primer acontecimiento es este que les digo, la muerte de Sócrates. No había textos porque Sócrates no quería que nadie use su sabiduría para fingir el saber. No tiene que ver con eso, porque para Sócrates el acceso a la verdad se alcanzaba mediante un diálogo, y el diálogo era entendido como algo oral.
yo tengo que dialogar con alguien. Sócrates, él se pensaba a sí mismo o a cualquiera que pudiera ejercer su función, esto del método socrático, muy bien Verónica, lo pensaba como la partera, ¿no? Que ayuda en el trabajo de parto a dar a luz a la verdad. El trabajo de parto y la ayuda que él hace es ese diálogo que él va conduciendo, ¿no? Que es lo que se llama la mayéutica, ¿no? Que es el momento en donde a través del diálogo se alcanza una verdad. A veces los diálogos no alcanzaban la verdad, ¿no? A veces sabíamos lo que no era el saber. O sea, sabíamos, no sé, vamos a hablar de qué es el amor. Bueno, puedo terminar diciendo que no es el amor, pero por lo menos sé que ahí no está la verdad, ¿no? Entonces, no es que él no lo quería compartir o que no quería que lo utilizaran su sabiduría, es que para él la verdad se descubre o se accede a la verdad mediante un diálogo que es oral, que yo te establezco con alguien en vivo, digamos. Eso es el método socrático, muy bien. El segundo acontecimiento, que es el móvil de Platón, eh, tiene que ver con un gobierno por el que pasó Atenas, que se llamó el gobierno de los 30 tiranos. El gobierno de los 30 tiranos es un gobierno que cuando termina la guerra del Peloponeso, que fue una guerra que enfrentó a Atenas y a Esparta, una guerra que enfrentó como una guerra interna de Grecia, ¿no? Una vez que había terminado la guerra médicas, que es la guerra de los griegos contra los persas, las dos grandes ciudades que salieron de esa guerra como las, las potencias griegas son Atenas y Esparta, que fueron las dos ciudades que más aportaron en esa guerra. Y entonces, después de un tiempo, esa rivalidad entre Atenas y Esparta desembocó en una guerra. En una guerra que se conoce como la Guerra del Peloponeso, que enfrentó a lo que llamaban dos ligas. La Liga del Peloponeso, que eran toda Esparta y todas sus ciudades aliadas, y la Liga de Delos, que es Atenas y sus ciudades aliadas. Y hubo una guerra. Y esa guerra la pierde Atenas. Claro, Atenas, por lo menos para los atenienses, y en parte era así, era una ciudad que estaba fuertemente vinculada con el arte, con la filosofía, con el intelecto. Y Esparta era una ciudad que estaba vinculada, porque así vivían también, a la guerra. Entonces los atenienses tenían como una cosa media de que se creían superiores que esos espartanos, que eran todos medio brutos, guerreros, que solo querían hacer la guerra. La cosa es que estos atenienses, que eran súper importantes, pierden con Esparta. Y los atenienses, que estaban, ya algo de esto hablé la vez pasada, estaban muy orgullosos de su autonomía, muy orgullosos de su democracia, se vieron sometidos por un gobierno títere que Esparta le pone, que es el gobierno de los 30 tiranos. Que no fueron 30, se llamó así, pero las consecuencias de ese gobierno fueron devastadoras para Atenas. En principio por una especie de herida en el orgullo de Atenas, que era verse manejados por un gobierno que está respondiendo a otra ciudad. Recuerden, creo que lo dije la vez pasada, para los griegos uno de los valores más importantes que tienen fue la autonomía, ¿no? Es saberse que ellos se gobernaban a sí mismos, que es lo que creo que les conté, que en la batalla de las Termópilas, cuando los 300 espartanos se enfrentan con los persas, no les dije creo que esta anécdota, pero parece que es cierta y que en esa película que les citaba, la de 300, aparece, porque tiene referencias históricas correctas. En un momento aparentemente, cuando estos 300 espartanos ven venir el ejército persa, y ven venir que son miles, y ellos son 300, Leónidas, el rey de los espartanos, les dice, miren, que los arenga en un momento, como para darles valor y enfrentarse a esos miles de persas, les dice, ahí te respondo Agustina, les dice, miren, ellos son miles, nosotros somos 300, pero ellos pelean como esclavos, porque claro, el ejército de los persas es un ejército que el soberano va reclutando de todos los pueblos que va conquistando, ¿no? Entonces los soldados pelean porque así los mandan. Dice, entonces ellos pelean como esclavos y nosotros en cambio peleamos como hombres libres. Y entonces eso, bueno, nos va a dar como más fuerza. No voy a ser de Leónidas, pero ustedes se pueden imaginar la arenga que les hace Leónidas en ese estrecho que fue esa victoria casi de los
de los 300 espartanos, ¿no? Es decir, la autonomía era un valor sumamente importante para los griegos en general y para Atenas, ¿no? Que la democracia en Atenas era recontra importante. Entonces, ahora se ven vistos gobernados por otra ciudad. Es decir, pierden la autonomía y empiezan a tener una polis heterónoma, ¿no? Es decir, las leyes vienen de afuera. Eso era lo peor. Bien, repito el nombre de las ligas. La del Peloponeso, esa es la de Esparta, y la de Delos. Delos era una isla. No, escribí mal, perdón. Delos, ahí va. Entonces, este gobierno de los 30 tiranos primero es un gobierno títere. Ya está todo mal ahí. Digo, para la concepción política de un ateniense, habían perdido lo importante. Y después, además, este gobierno fue... Ahí respondo, Tatiana. Este gobierno fue, además, un gobierno muy autoritario y que en algún momento ejerció mucha violencia sobre la población, mucha violencia sobre los que eran los opositores, ¿sí? Algunos dicen que mataron a más de 1000 personas, ¿no? Un típico gobierno como totalitario que persigue a sus opositores y los mata, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que veía Platón? Esto fue en el 404. ¿Qué es lo que vio Platón? Platón vio que su ciudad, además, perdía su autonomía, empezaba a estar gobernado por estos tiranos que no creen en la democracia. Platón no necesariamente creía en la democracia, pero es un gobierno que impone una política de violencia y de mucha crueldad que resultaba como, de vuelta, acá hay como una enfermedad. Es como si la polis hubiera sido capturada por una enfermedad terrible que nos lleva a este tipo de gobiernos, a estos actos violentos y particularmente, por ejemplo, lleva a que matemos a Sócrates y lo condenemos como injusto cuando era el hombre más justo. ¿Cómo era esa de lo heterogéneo? No, heterogéneo no, heterónomo. Yo creo que les dije la vez pasada que el concepto de democracia en Grecia hay que entenderlo no en nuestros términos. Democracia es el gobierno del pueblo, ¿no? Demos, kratos poder y demos pueblo. Más allá de eso, ¿y qué es esto? Que los ciudadanos son los que están en la asamblea definiendo las leyes, ¿no? Los ciudadanos mismos están ahí. Pero independientemente de quiénes eran los que formaban las leyes, el concepto que está detrás de la experiencia griega de democracia, y sobre todo ateniense, es el concepto de autonomía, que es que nos damos a nosotros mismos las leyes, que somos nosotros mismos los que producimos las leyes, ¿sí? Que las leyes vienen de uno mismo, autos nomos, nomos en griego, nomos quiere decir ley o norma, las leyes vienen de uno mismo. Claro, cuando uno se da a sí mismo las leyes es libre, ¿no? Cuando hay una especie como de autodeterminación. No, ese gobierno no fue el que sentenció a Sócrates. No, Sócrates muere en el 399. Pero claramente ya estamos en una herencia enferma. Es decir, ese gobierno de los 30 tiranos, que ya puso todo mal en Atenas, dejó una polis enferma, que llevó a matar a Sócrates. ¿Sí? No es el gobierno de los 30 tiranos. Está bien la pregunta, Manuel, porque no lo aclaré. El gobierno de los 30 tiranos termina antes, en el 404, y Sócrates muere en el 399. 404, 403, por ahí. Entonces, autonomía es el concepto como griego de democracia. Lo opuesto de autonomía es heteronomía. Hetero, ¿no? De diferente, nomía, nomos, ley. Que la ley viene de afuera o que la ley proviene de un otro. ¿Sí? Hetero es un otro. Eso es heteronomía, no heterogéneo. Entonces Atenas pasa a ser una ciudad heterónoma. Es lo peor para un ateniense eso. Bien, entonces, ¿qué dice Platón? La polis está enferma. Acá hay un problema. Acá hay un problema que es un problema político. Acá hay, esto es lo que es como el móvil de Platón. Es lo que lo lleva a Platón a tratar de pensar y de producir una filosofía propia que ya no fuera simplemente lo que hacía Sócrates. Continuando en parte con lo que hacía Sócrates, pero ahora hay un problema muy específico que hay que tratar de entender y resolver. Que es un problema primero político. Y entender qué le pasa a Atenas. Digamos, ¿por qué está enferma? ¿Qué quiere decir que la polis está enferma? Porque en la enfermedad
¿quiénes aparecen? Hoy, con esta cuarentena, lo vemos todos los días. ¿Quiénes aparecen en la enfermedad? ¿No? Imagínense, yo un día les digo, chicos, miren, no puedo dar clase hoy porque me duele mucho la cabeza. Ustedes, que se sientan pésimos porque tengo que suspender la clase, me dicen, pero ¿por qué te duele la cabeza? Y yo le digo, y sí, jaja, y sí, me duele la cabeza, me duele mucho la cabeza. Entonces, Agustina me dice, a vos te duele la cabeza porque estás ojeado, Guido. Sí, estás ojeado. Yo digo, sí, estoy ojeado. ¿Y qué tiene que ver que me hayan mirado? Y porque te miran con mala vibra y te produce dolor de cabeza. Mira vos, si querés que se te vaya, me dice Agustina, yo te llevo lo de mi abuela que te cura el mal de ojo. ¿Y por qué la mirada produce dolor de cabeza? No sé, pero es así, dice Agustina. ¿Y qué tiene que ver que tu abuela agarre aceite, escriba mi nombre, un nombre, no sé qué? Y se me va el dolor. No sé, pero es infalible mi abuela. Es así, responde Agustina. Tatiana dice, no, es una boludez lo que dice Agustina. A vos te duele la cabeza porque ¿de qué signo sos vos, Guido? ¿Sos de Leo? No, mirá, tenés a Júpiter en la casa de Neptuno. Chau, te duele la cabeza. Es por eso. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver el lugar del planeta con mi dolor? No sé, pero es así, me dice Tatiana. Y si querés que se vaya, espera que Júpiter se vaya a otro lado. No sé, pero es así. Exceso de opinión, exactamente. Y Solange dice, no, Guido, a vos, ¿qué hiciste ayer a la noche, Guido? Me dice Solange. Y yo digo, bueno, sí, estaba muy melancólico, que no podía salir, y bueno, tenía un par de vinos y me tomé 3 vinos y me duele mucho la cabeza. Y Solange me dice, tenés resaca, Guido, eso es lo que te pasa a vos. ¿Y qué tiene que ver el alcohol con el dolor de cabeza? Y Solange me dice, no sé, pero yo cada vez que me acuesto medio borracha me levanto con dolor de cabeza. Miren, ante un problema, ante un cuerpo enfermo, el cuerpo enfermo es la polis, ¿no? ¿Quiénes surgen? Los pretendientes, vuelvo a esta palabra, los pretendientes. Surgen los que pretenden saber. ¿De dónde los conocemos? Surgen los que pretenden saber, los que dicen saber cómo curar ese cuerpo enfermo. Ahora, cuando yo pregunto, ninguno me puede decir por qué dice lo que dice. Ahí estuvo perfecto lo que dijo Solange, exceso de opinión. Porque la doxa, opinión en griego, es justamente un tipo de conocimiento que no conoce el fundamento, que no conoce el arjé. Ahora, yo estoy acá y ¿cómo distingo quién sabe realmente de quién dice saber? ¿Saben qué? A mí votenme, porque yo sé bajar la inflación. No, a mí votenme, porque yo sé cómo arreglar los problemas de Argentina. Y salta otro y aparecen los políticos. Que dicen saber cómo curar el cuerpo. Que dicen saber cómo llevar este cuerpo enfermo a la salud. Y entonces los ciudadanos vemos a los pretendientes y decimos, ¿cómo podemos distinguir quién sabe realmente de quién solo aparenta saber? Ese es el problema, el punto de partida de la filosofía platónica. Cómo distinguir lo real de lo aparente. Cómo distinguir en la política el político que sabe realmente cómo curar a la polis, cómo curarla de la injusticia que es su enfermedad y llevarla a la justicia. Hay que poder distinguir lo real de lo aparente. Y ahí van a ser la filosofía metafísica de Platón. Bien.